Carta abierta a Boris Souvarine. El ciudadano Souvarine dice que su carta también está dirigida a mí. Yo le contesto con el mayor de los placeres, puesto que su artículo aborda importantísimos problemas del socialismo internacional. Souvarine considera antipatriótico el punto de vista de aquellos que consideran que la defensa de la patria es incompatible con el socialismo. Por lo que a él respecta, defiende el punto de vista de Turati, Ledebour, Brisson, los cuales al mismo tiempo que votan contra los créditos de guerra, declaran que aceptan la defensa de la patria. En otras palabras, defiende la tendencia conocida como el centro, el pantano diría yo, o kauskismo, conforme al nombre de su principal representante teórico y literario, Carlos Kautsky. Debo señalar de paso que Souvarine se equivoca al sostener que ellos, es decir, los camaradas rusos que hablan de la bancarrota de la Segunda Internacional, equiparan a hombres como Kautsky, Longuet, etc., con nacionalistas del tipo de Scheidemann y Renaudel. Ni yo, ni el partido al cual pertenezco, el Comité Central del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, hemos equiparado jamás el punto de vista social chauvinista con el del centro. En las declaraciones oficiales de nuestro partido, en el manifiesto del Comité Central publicado el 1 de noviembre de 1914 y en las resoluciones aprobadas en marzo de 1915, ambos documentos están reproducidos in extenso en nuestro folleto El socialismo y la guerra, que Souvarine conoce. Siempre hemos trazado una línea divisoria entre los social chauvinistas y el centro. Los primeros, a nuestro parecer, se han pasado a la burguesía. Respecto de ellos exigimos no simplemente lucha, sino ruptura. Los segundos vacilan, están indecisos, y sus esfuerzos por unir las masas socialistas con los dirigentes chauvinistas causan el mayor daño al proletariado. Souvarine dice que él quiere examinar los hechos desde un punto de vista marxista. Pero desde el punto de vista marxista, esas definiciones generales y abstractas como antipatriótico no tienen absolutamente ningún valor. La patria, la nación son categorías históricas. No me opongo de ninguna manera a guerras en defensa de la democracia o contra la opresión nacional, ni le temo a palabras tales como defensa de la patria con relación a estas guerras o a insurrecciones. Los socialistas están siempre del lado de los oprimidos y por consiguiente no pueden estar en contra de guerras cuyo objetivo es la lucha democrática o socialista contra la opresión. Sería, por lo tanto, absurdo negar la legitimidad de las guerras de 1793, de las guerras de Francia contra las monarquías europeas reaccionarias o las guerras de Garibaldi, etc. Y sería igualmente absurdo no reconocer la legitimidad de las guerras de las naciones oprimidas contra sus opresores, guerras que podrían estallar ahora. La rebelión de los irlandeses contra Inglaterra, por ejemplo, la rebelión de Marruecos contra Francia o de Ucrania contra Rusia, etc. El punto de vista marxista exige que en cada caso particular determinemos el contenido político de la guerra. Pero, ¿qué es lo que determina el contenido político de una guerra? Toda guerra es solo la continuación de la política. ¿Qué clase de política se continúa en la guerra actual? La política del proletariado que, de 1871 a 1914, fue el único representante del socialismo y de la democracia en Francia, Inglaterra y Alemania.
o la política imperialista, la política de rapiña colonial y de opresión de las naciones débiles por la burguesía reaccionaria, decadente y agonizante. El problema solo debe plantearse honradamente y obtendremos una respuesta absolutamente clara. La guerra actual es una guerra imperialista. Es una guerra entre propietarios de esclavos que riñen por su heredad y ansían consolidar y perpetuar la esclavitud. Es el bandolerismo capitalista del que hablaba Jules Guesde en 1899, condenando de antemano su propia traición. Guesde decía entonces: existen otras guerras, surgen todos los días, guerra por la conquista de mercados. Esta clase de guerra no desaparece, sino por el contrario amenaza volverse ininterrumpida. Es principalmente una guerra entre los capitalistas de todos los países por beneficios y por la conquista del mercado mundial, y se hace al precio de nuestra sangre. Imagínese ahora que en cada uno de los países capitalistas de Europa esta carnicería mutua en obsequio del saqueo está dirigida por un socialista. Imagínese a un Millerand inglés, a un Millerand italiano, a un Millerand alemán sumados a un Millerand francés, tratando de enredar a los proletarios en ese bandolerismo capitalista y haciéndolos luchar entre sí. ¿Qué quedaría, les pregunto, camaradas, de la solidaridad internacional el día en que el millerandismo se convirtiese en un fenómeno general? Habría que decir adiós a todo internacionalismo y hacerse nacionalista, cosa con la que ni ustedes ni yo jamás estaremos de acuerdo. Ver En Guardia, de Jules Guesde, París, 1911, páginas 175-176. No es verdad que Francia esté luchando en esta guerra, 1914-1917, por la libertad, la independencia nacional, la democracia, etc. Lucha por conservar sus colonias, porque Inglaterra conserve las suyas, colonias sobre las que Alemania tendría mucho mayor derecho desde el punto de vista del derecho burgués, por supuesto. Francia lucha para entregar Constantinopla a Rusia, etc. Por consiguiente, no es la Francia democrática y revolucionaria, no es la Francia de 1792, no es la Francia de 1848, ni la Francia de la Comuna la que libra esta guerra. La libra la Francia burguesa, la Francia reaccionaria, la aliada y la amiga del zarismo. El usurero universal, la expresión no es mía, pertenece a un colaborador de l'Humanité Lysis, que defiende su botín, su sagrado derecho a poseer colonias, su libertad de explotar al mundo entero con la ayuda de los empréstitos millonarios concedidos a naciones más débiles y más pobres. No me digan que es difícil distinguir las guerras revolucionarias de las guerras reaccionarias. ¿Quieren que además del criterio científico que ya señalé, mencione otro puramente práctico que todos comprenderán? Aquí está. Toda guerra de cierta importancia se prepara de antemano. Cuando se prepara una guerra revolucionaria, los demócratas y los socialistas no temen declarar de antemano que en esa guerra apoyan la defensa de la patria. Sin embargo, cuando por el contrario se prepara una guerra reaccionaria, ningún socialista se aventurará a declarar de antemano, o sea, antes de que sea declarada la guerra, que él apoyará la defensa de la patria. Marx y Engels no temían instar al pueblo alemán a luchar contra Rusia en los años 1848 y 1859. Y por el contrario, en su Congreso de Basilea en 1912, los socialistas no se aventuraron a hablar de la defensa de la patria en la guerra que ellos veían se estaba preparando y que estalló en 1914. Nuestro partido no teme declarar públicamente que vería con simpatía las guerras o insurrecciones que podrían iniciar: Irlanda contra Inglaterra, Marruecos, Argelia y Túnez contra Francia, Trípoli contra Italia, Ucrania, Persia y China contra Rusia, etc. ¿Y los socialchauvinistas y los centristas tendrán el valor de declarar en forma abierta y oficial que apoyan o apoyarán la defensa de la patria en el caso de una guerra, digamos, entre Japón y Estados Unidos? Una guerra evidentemente imperialista que pondría en peligro la vida de centenares de millones de personas y que se viene gestando desde hace mucho
muchos años? Los desafío a que lo hagan. Estoy dispuesto a apostar a que no lo harán, pues saben demasiado bien que, si hacen tal declaración, se convertirían en el hazmerreír de las masas obreras, serían escarnecidos y expulsados de los partidos socialistas. Es por esta razón que los social-chauvinistas y los del centro evitarán toda declaración franca y seguirán zigzagueando, mintiendo y confundiendo las cosas, buscando refugio en toda forma de sofismas, como el de la resolución del último Congreso del Partido Francés de 1915. Un país víctima de una agresión tiene derecho a la defensa. Como si el problema fuera quién fue el primero en atacar y no cuáles son las causas de la guerra, cuáles son sus objetivos, qué clases la libran. ¿Es posible imaginar, por ejemplo, que un socialista en su sano juicio reconociera en 1796 el derecho de Inglaterra a la defensa de la patria cuando los ejércitos revolucionarios franceses empezaron a fraternizar con los irlandeses? Y sin embargo, eran precisamente los franceses los que atacaron a Inglaterra y estaban en realidad preparándose para desembarcar en Irlanda. ¿Y podríamos mañana reconocer a Rusia y a Inglaterra el derecho de la defensa de la patria si, después de haber recibido una lección de Alemania, fuesen atacados por Persia en unión con la India, China y otras naciones revolucionarias de Asia que estuvieran realizando su año 1789 y su año 1793? Tal es mi respuesta a la acusación realmente ridícula de que compartimos las opiniones de Tolstoy. Nuestro partido repudió tanto la doctrina de Tolstoy como el pacifismo, declarando que los socialistas deben tratar de transformar la guerra actual en una guerra civil del proletariado contra la burguesía por el socialismo. Si se me dice que esto es una utopía, contestaré que la burguesía de Francia, de Inglaterra, etc. no comparte aparentemente esa opinión. No desempeñaría un papel tan infame y ridículo, llegando hasta a encarcelar o movilizar a los pacifistas, si no previera y presintiera el crecimiento inevitable e incesante de la revolución y su proximidad inminente. Esto me lleva al problema de una división también planteado por Souvarine. Una división. Ese es el espantajo con que los dirigentes socialistas tratan de asustar a otros y al que ellos mismos tanto temen. ¿Qué utilidad podría tener ahora la creación de una nueva internacional?, pregunta Souvarine. Su actividad sería estéril, pues sería débil numéricamente. Pero los hechos diarios demuestran que la actividad de Presemanes y Longuet en Francia, de Kautsky y Ledebour en Alemania es estéril, justamente porque ellos temen una división, y justamente porque Karl Liebknecht y Rühle en Alemania no temieron una división y declararon abiertamente que una división era necesaria. Ver carta de Rühle en Borchwurst del 12 de enero de 1916. Y no vacilaron en llevarla a la práctica. Su actividad tiene una importancia trascendental para el proletariado a pesar de su debilidad numérica. Liebknecht y Rühle son solo 2 contra 108. Pero esos dos representan a millones de hombres, a las masas explotadas, a la abrumadora mayoría de la población, al futuro de la humanidad, a la revolución que crece y madura día a día. Los 108, por otra parte, representan solo el espíritu servil de un puñado de lacayos burgueses dentro del proletariado. La actividad de Brisson, cuando comparte las debilidades del centro o el pantano, es estéril, y por el contrario, deja de ser estéril, ayuda a despertar, a organizar y estimular al proletariado cuando Brisson destruye realmente la unidad, cuando en el Parlamento exclama con valentía, abajo la guerra, o cuando dice públicamente la verdad, declarando que los aliados luchan para entregar Constantinopla a Rusia. Los auténticos internacionalistas revolucionarios son numéricamente débiles, tonterías,
considérese la Francia de 1780 o la Rusia de 1900. Los revolucionarios con conciencia política, decididos que en Francia representaban a la burguesía, la clase revolucionaria de aquella época, y en Rusia a la clase revolucionaria de hoy, el proletariado, numéricamente eran en extremo débiles. Eran solo unos pocos que constituían como mucho un 10.000º e inclusive el 100.000º de su clase. Al cabo de algunos años, sin embargo, esos pocos, esa minoría pretendidamente insignificante, dirigió a las masas, a millones y decenas de millones de hombres. ¿Por qué? Porque esa minoría representaba efectivamente los intereses de esas masas, porque creía en la revolución venidera, porque estaba dispuesta a servirla con una fidelidad sin reservas. ¿Debilidad numérica? Pero ¿desde cuándo los revolucionarios hacen depender su política de si están en mayoría o en minoría? En noviembre de 1914, cuando nuestro partido dijo que era necesario separarse de los oportunistas, declarando que la división era la única respuesta correcta y adecuada a la traición por ellos cometida en agosto de 1914, a muchos les pareció que esto era sectarismo insensato, proveniente de personas que habían perdido completamente contacto con la vida real. Han pasado 2 años y ¿qué está sucediendo? En Inglaterra la división es un hecho consumado. El socialchauvinista Hindman se vio forzado a abandonar el partido. En Alemania se desarrolla una división a la vista de todos. A las organizaciones de Berlín, Bremen y Stuttgart inclusive se les concedió el honor de ser expulsadas del partido de los lacayos del Kaiser, el partido de los Renaudel, Sembat, Thomas Gesde y compañía alemanes. ¿Y en Francia? Por una parte, el partido de esos señores declara que sigue siendo fiel a la defensa de la patria. Por otra, los zimmerwaldistas declaran en su folleto Los socialistas de Zimmerwald y la guerra que la defensa de la patria es antisocialista. ¿No es esto acaso una división? ¿Y cómo van a poder trabajar juntos fielmente en un solo y mismo partido hombres que, al cabo de 2 años de esta enorme crisis mundial, dan respuestas diametralmente opuestas al importantísimo problema de la táctica moderna del proletariado? Fíjese en Norteamérica, país que además de otras cosas es neutral. Obsérvese si no existe también allí el comienzo de una división, mientras que por un lado Eugenio Debs, el Bebel norteamericano, declara en la prensa socialista que solo reconoce un tipo de guerra, la guerra civil por el triunfo del socialismo, y que preferiría ser fusilado antes de votar un solo centavo para los gastos bélicos norteamericanos. Ver Appeal to Reason, número 1032, del 11 de septiembre de 1915. Por otro lado, los Renaudel y los Sembat norteamericanos propugnan la defensa de la patria y la preparación para la guerra. Los Longuet y Presemanes norteamericanos, pobrecitos, tratan de reconciliar a los socialchauvinistas con los internacionalistas proletarios. Existen ya 2 internacionales. Una es la internacional de Sembat, Sudecum, Hindman, Plejanov y compañía. La otra es la internacional de los Karl Liebknecht, de MacLean, el maestro escocés, a quien la burguesía inglesa condenó a trabajos forzados por sostener la lucha de clases de los obreros, de Höglund, el diputado sueco condenado a trabajos forzados por su propaganda revolucionaria contra la guerra, y que fue uno de los fundadores de la izquierda de Zimmerwald, de los 5 miembros de la Duma desterrados a Siberia a perpetuidad por su propaganda contra la guerra, etc. Por una parte está la internacional de aquellos que ayudan a sus gobiernos a librar la guerra imperialista, y por la otra, la internacional de aquellos que libran una lucha revolucionaria contra la guerra imperialista. Ni la elocuencia parlamentaria, ni la diplomacia de los estadistas socialistas podrán unir estas 2 internacionales. La segunda internacional ha caducado.
Ha nacido ya la Tercera Internacional, si aún no fue bautizada por los altos prelados y papas de la Segunda Internacional, sino por el contrario excomulgada. Ver los discursos de Van der Velde y de Stauning. Eso no le impide adquirir día a día nuevas fuerzas. La Tercera Internacional permitirá al proletariado liberarse de los oportunistas y conducirá a las masas al triunfo en la revolución social que madura y se aproxima. Antes de terminar, me gustaría decir algunas palabras en respuesta a la polémica personal de Souvarine. Él pide a los socialistas que residen ahora en Suiza que moderen su crítica personal contra Bernstein, Kautsky, Longuet, etc. Por mi parte debo decir que no puedo aceptarlo, y ante todo señalaré a Souvarine que mi crítica al centro no es personal, sino política. Nada podrá restablecer la influencia de masas de los señores Sudecum, Plejánov, etc. Su autoridad está tan minada que en todas partes la policía tiene que protegerlos. Pero los centristas, con su propaganda por la unidad y la defensa de la patria, con su afán de llegar a un compromiso, con sus esfuerzos por ocultar con palabras las divergencias más profundas, están causando el mayor daño al movimiento obrero, porque demoran el derrumbe definitivo de la autoridad moral de los socialchauvinistas, y con ello refuerzan su influencia sobre las masas y reaniman el cadáver de la oportunista Segunda Internacional. Por todas estas razones, considero que mi deber socialista es luchar contra Kautsky y otros representantes del centro. Souvarine apela, entre otros, a Gilbeux, a Lenin, a todos aquellos que gozan de la ventaja de estar al margen de la lucha. Ventaja que a menudo permite a uno juzgar sensatamente a los hombres y los asuntos del socialismo, pero que encierra también quizás algunos inconvenientes. Una alusión franca. En Zimmerwald, Ledebour expresó sin ambages igual idea, acusándonos a nosotros, los de la izquierda de Zimmerwald, de lanzar desde el extranjero llamamientos revolucionarios a las masas. Repito, al ciudadano Souvarine, lo que dije a Ledebour en Zimmerwald. Hace 29 años que fui detenido en Rusia, y en el transcurso de esos 29 años jamás dejé de lanzar llamamientos revolucionarios a las masas. Lo hice desde la cárcel, desde Siberia y más tarde desde el extranjero. Y a menudo me he encontrado en la prensa revolucionaria con insinuaciones similares a las que se hacen en los discursos de los fiscales zaristas. Insinuaciones de que yo carecía de honestidad porque, viviendo en el extranjero, dirigía llamamientos revolucionarios al pueblo ruso. A nadie sorprenden esas insinuaciones cuando provienen de fiscales zaristas, pero debo reconocer que esperaba otra clase de argumentos de partes de Ledebour. Este ha olvidado, aparentemente, que Marx y Engels, cuando escribieron su célebre manifiesto comunista en 1847, también lanzaron desde el extranjero llamamientos revolucionarios a los obreros alemanes. La lucha revolucionaria es a menudo imposible sin la emigración de los revolucionarios. Francia, más de una vez, realizó esa experiencia y habría sido mejor que el ciudadano Souvarine no siguiera el mal ejemplo de Ledebour y de los fiscales zaristas. Souvarine dice asimismo que a Trotsky, a quien nosotros, la minoría francesa, consideramos como uno de los elementos más extremistas de la extrema izquierda de la Internacional, Lenin lo tilda lisa y llanamente de chauvinista. Hay que admitir que en eso hay cierta exageración. Sí, por supuesto, hay cierta exageración, pero no por parte mía, sino de Souvarine, pues yo nunca tildé de chauvinista la posición de Trotsky. Lo que yo le reproché fue el haber representado con demasiada frecuencia la política del centro en Rusia. He aquí los hechos. Desde enero de 1912 existe formalmente la división en el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso. Nuestro partido, agrupado en torno al Comité Central, acusó de oportunismo al otro grupo, el Comité de Organización, cuyos dirigentes más destacados son Martov y Axelrod.
Trotsky pertenecía al partido de Martov y lo abandonó solo en 1914. En ese entonces se inició la guerra. Nuestros 5 diputados de la Duma, Muranov, Petrovsky, Yagov, Badayev y Samyoilov, fueron deportados a Siberia. En Petrogrado, nuestros obreros votaron contra la participación en los comités de la industria armamentista, la cuestión práctica más importante para nosotros, tan importante en Rusia como lo es en Francia el problema de la participación en el gobierno. Por otra parte, los escritores más destacados y más influyentes del comité de organización, Potresov, Sasulich, Levitsky y otros, se declararon en favor de la defensa de la patria y de la participación en los comités de la industria armamentista. Martov y Axelrod protestaron y propugnaron la no participación en esos comités, pero no rompieron con su partido, una fracción del cual es chauvinista y acepta la participación. Por este motivo reprochamos a Martov en Kiental el haber querido representar al comité de organización en su conjunto cuando en realidad solo puede representar una de sus 2 fracciones. Este grupo de partido en la Duma, Heisde, Skobeliev y otros, está dividido. Algunos de sus miembros están por la defensa de la patria y otros contra, pero todos ellos apoyan la participación en los comités de la industria armamentista recurriendo a la fórmula ambigua de salvar el país, que en esencia no es sino otra formulación de la consigna de la defensa de la patria de Sudecum y Renaudel. Más aún, no protestaron en ninguna forma contra la posición de Potresov, que en realidad es idéntica a la de Plejanov. Martov protestó públicamente contra Potresov y se negó a colaborar en su revista porque Plejanov había sido invitado a colaborar. Y Trotsky, después de romper con el partido de Martov, continúa acusándonos de ser divisionistas. Poco a poco se desplaza hacia la izquierda y propone incluso romper con los dirigentes socialchauvinistas rusos, pero no ha dicho en forma definida si desea la unidad o el rompimiento con la fracción de Heisde. Y este es precisamente uno de los problemas primordiales, porque en realidad si mañana se hace la paz, pasado mañana tendremos elecciones a la Duma, e inmediatamente surgirá el problema de si vamos junto con Heisde o contra él. Y nosotros estamos en contra de tal alianza. Martov está a favor. Y Trotsky se ignora su actitud. En los 500 números del periódico en lengua rusa Naye Slovo, que se publica en París, uno de cuyos redactores es Trotsky, no se ha dicho nada definido. Es por ello que no estamos de acuerdo con Trotsky. Pero no se trata solo de nosotros, no somos los únicos. En Zimmerwald, Trotsky se negó a incorporarse a la izquierda de Zimmerwald. Junto con el camarada Roland Holtz, representó el centro, y he aquí lo que escribe ahora la camarada Roland Holtz en el periódico socialista holandés Tribuna, número 159 del 23 de agosto de 1916. Aquellos que, como Trotsky y su grupo, quieren librar una lucha revolucionaria contra el imperialismo, deben superar las consecuencias de las divergencias de los emigrados, en gran medida de carácter personal, que dividen a la extrema izquierda, y deben unirse a los leninistas. Un centro revolucionario es imposible. Pido perdón por haberme extendido tanto sobre nuestras relaciones con Trotsky y Martov, pero la prensa socialista francesa se refiere a ello con bastante frecuencia y la información que suministra a los lectores es a menudo muy inexacta. Los camaradas franceses deben estar mejor informados de los hechos referentes al movimiento socialdemócrata en Rusia. Lenin. Escrito en la segunda quincena de diciembre de 1916, publicado por primera vez en forma abreviada el 27 de enero de 1918 en el periódico La Vérité número 48, publicado en ruso por primera vez íntegramente en 1929 en la revista Proletariatska Revolucia número 7. Se publica de acuerdo con las pruebas de imprenta del periódico.